Entrevista para Radio Cristal de Rauch, Radio La Compañía de Tandil y Diario Mar de Ajó, el Diarito, en entrevista con propuestas a Jorge Tayana, quien ocupó varios cargos en esta última etapa de la vuelta de la democracia post dictadura militar. Podemos destacar, fue embajador en Guatemala entre 1992 y 1996, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre 1996 y 2001, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto entre 2005 y 2010, presidente del Parlamento Mercosur entre 2015 y 2019, legislador en Buenos Aires entre 2013 y 2015, senador nacional entre 2019 y 2021. También ocupó el cargo de ministro de Defensa entre 2021 y 2023. Jorge Tayana nació el 31 de mayo de 1950, el mismo año en que nació Néstor Kirchner. Asimismo, conversamos con él y nos contó del encuentro que participó en el Luna Par este 11 y 12 de mayo del 2024, recordando al querido sacerdote Carlos Mujica al cumplirse 50 años de su asesinato por parte de la Triple A. Él renuncia y se va. Y a partir de ahí, evidentemente López Rega se la tiene jurada, ¿no es cierto? Y ese es el origen de su asesinato, que fue todavía en vida de Perón, en mayo del 74. Es decir, faltaba un mes para que muriera Perón. Perón ya estaba bastante débil. Pero los que lo matan, según todas las declaraciones judiciales, son los dos laderos importantes de López Rega en lo que va a ser la conformación de las 3A, que evidentemente actuaban, ya habían matado a Chejolán la semana anterior, pero todavía no tienen nombre público, ¿no? Y los dos que actuaron fueron el comisario Almirón y el comisario Morales, que habían sido echados por distintos delitos de la Policía Federal, y López Rega los reincorpora y con ellos va armando clandestinamente el grupo paramilitar, parapolicial, digamos, estrictamente, o paraestatal de las 3A. Las 3A recién se hacen público cuando lo matan a Ortega Peña, que después de la muerte de Perón. Uh-huh. Perón muere el 1 de julio, y el 31 de julio lo matan en Carlos Pellegrini y Arenales al abogado, a Ortega Peña. Estaba con la mujer, pero la mujer no la matan, queda al lado, se bajan de un auto y lo matan, y ahí aparece las 3A con nombre, digamos, con firma, como se diría. Y dan la lista de los próximos a matar, que creo que la encabeza Julio Trosler, al que efectivamente secuestran y matan, que es un sobreviviente de los fusilamientos de José León Suárez, y también lo ponen a mi papá en la lista, razón por la cual mi papá deja de ser ministro el 8 de agosto. Ya ha muerto Perón. Ya ha muerto Perón. Ya ha muerto Perón. En realidad él intenta con otros, con Solano Lima, que ya no estaba en el gobierno, intentan la posibilidad que tras la muerte de Perón sea desplazado López Rega del gobierno, porque tienen noción que con López Rega ahí adentro Isabel presidente, eso no va a poder andar bien. Y sin embargo fracasan en echarlo, básicamente porque Gelbar no quiso
sumarse a un impulso para pedirle a Isabel que lo sacara a López Rega, porque decía que era muy temprano, en fin, que faltaba tiempo, pues sí, no quiso. Y la verdad es que eso llevó a que se consolidara todo ese grupo por varios meses, ¿no? Hay que pensar que López Rega recién se va con el Rodrigazo, es decir, en junio, fin de junio del 75, es decir, durante prácticamente un año estuvieron las 3A en plena actuación y bajo el mando de un hombre que era buena parte del gobierno, ¿no? Uh-huh. Estamos dialogando con Jorge Tayana, quien el último cargo que tuvo público en el gobierno fue de ministro de Defensa durante el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner como... De ataque o de ola con esta ley extractivista sin ningún condicionamiento. Saquen todo que nos va a ir bien. Pero al mismo tiempo pueden dejar toda la riqueza afuera, todos los dólares afuera, o sea, no se ve que nos van a dejar. No se ve que nos van a dejar, más allá que algunos salarios que se pagarán y no sabemos a cuánto, pues pueden traer gente de afuera. Entonces, esa ley, la verdad que el Senado enfrenta un desafío grande. Uh-huh. Algunos hablan de que hay que negociarla. Yo creo que hay que rechazarla sin más vuelta. Bueno, estamos en diálogo abierto con Jorge Tayana, militante peronista de más de 50 años. ¿A qué edad empezaste o en qué año empezaste a militar, Jorge? Bueno, en realidad no sé, porque como yo soy de familia peronista, de chiquito hacía cosas. Yo me acuerdo de tener 9, 10 años y ir a la Avenida de las Heras y Salguero, y todavía estaba la cárcel de las Heras, y ahí hacer el homenaje a Valle, que lo habían fusilado en el 56. Y iban varios dirigentes peronistas, mi viejo entre ellos, acompañando a la hija, a Susana Valle. Uh-huh. Y claro que el homenaje, que era llevar unas flores, salía mal, porque estaba la policía montada, lo que llamaban los cosacos, que venía y repartía mandobrazos y nos dispersaba. Pero yo me acuerdo de eso, y tenía menos de 10 años, digamos, 10 años tendría así. Yo soy de 50, la misma edad de Néstor Kirchner. O sea que en el 60, sí, que incluso se negaba, ¿no? No había casi ninguna... Es como parecido a lo del bombardeo de la Plaza de Mayo. Viste uh-huh. Que el bombardeo de la Plaza de Mayo del 16 de junio fue como olvidado. Es decir, pasó pero no pasó, no tiene... Se habla, qué sé yo, de la AMIA como el atentado terrorista más grande de la Argentina. Sí. El más grande de la Argentina fue el bombardeo de la Plaza de Mayo. Totalmente. Más de 300 muertos. Como si no hubiera existido. ¿Vos sabés que murieron 9 granaderos ahí? No, eso no sabía. 9. No. Bueno, claro, porque el ejército, hay una plaquita que lo recuerda, pero en general también lo ponen por debajo. Murieron 9 granaderos defendiendo al presidente y defendiendo la casa de gobierno. Uh-huh. Con el bombardeo. Y de lo que tampoco se habla, perdona Jorge, pero de lo que tampoco se habla es las del 15 de abril del 53, cuando estaban reclamando Perón con la CGT. La bomba en el subte. Sí, sí, claro. Que hubo muertos. Carranza, que tiene una estación de subte, por eso, quizás. La estación Carranza es un homenaje a él, es una cosa absurda. Sí. Pero claro, de eso tampoco se habla. Se habla de la persecución de Perón a sus adversarios. No se habla que los adversarios estaban poniendo bombas donde había gente. Y en el 51 fue el primer intento de levantamiento, ¿no? El levantamiento de Lanuse, uh-huh. Alzogaray, uh-huh. Y ¿cómo se llama? El cordobés Menéndez. Uh-huh. Menéndez, Lanuse y Alzogaray, los 3 de caballería, que se pasaron 4 años en Cana, y ellos inauguraron Rawson. Claro, me estaba acordando, en la celda 12, donde estaba Humberto Raba, ahí estuvo este hombre, Lanuse. Claro,
¿Viste? Por eso toda esa primera parte era tan linda, con mármol y todo eso, marmolina, era una maravilla. Pero bueno, esas son las vueltas también de la historia argentina, ¿no? Que ha demostrado, para mí, la élite económico, social, tradicional, ha demostrado y política en parte, una gran incapacidad para incorporar una democracia social, que es lo que trajo Perón, y un proyecto de desarrollo, ¿no? La verdad que eso no fue aceptado por la élite, que sentía que perdía privilegios, y bueno, y ahí quedamos inmersos en el medio de un proceso de desarrollo que quedó inconcluso, que después se lo intentó destruir varias veces, y ahora nuevamente sobre eso que ya estaba golpeado viene otro intento de destrucción de cualquier posibilidad de desarrollo, bajo la idea que en realidad el desarrollo no tiene sentido, que mejor ser simplemente una economía abierta. Entonces, es interesante ver cómo el gobierno de Milei y Milei mismo no solo se rodea de familiares de Carlos Menem, sino que tiene una gran admiración y sigue el ejemplo de Carlos Menem. Uh-huh. Carlos Menem llegó al gobierno en medio de una crisis, hiperinflación, ¿te acuerdas? El final sí, claro. Del gobierno de Alfonsín, llega con hiperinflación y ante la caída del muro, que cae en ese año, en el 89, y que se ve que se derrumba, él toma la opción, bueno, sigamos al que va adelante y al grandote que ganó la pelea, de ahí nos va a ir bien. Esto es lo que hace, ¿no? De ahí las famosas relaciones carnales. Hagamos lo que quiere Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo, y no va a ir bien. Y la verdad que fue tapa al time, fue una serie de cosas, pero terminamos en la crisis de 2001. Claro. O sea, no funcionó aquello. Lamentablemente se vendieron todas las empresas estatales, se regalaron más o menos, porque se compraban con bonos que valían la mitad de su valor, y terminamos en una crisis con una elevadísima desocupación y con lo que conocemos de diciembre del 2001. Lo curioso es que este gobierno de Milei intenta imitarlo a Menem, pero hay dos problemas. Uno es que aquello salió mal. Uh-huh. Y segundo, que las condiciones que se hizo han cambiado en el mundo. Es decir, no podés hacer lo mismo que se hizo 30 años atrás y creer que el mundo es igual que hace 30 años. No es igual el mundo hace 30 años. Uh-huh. Es muy distinto. Y el pasaje del mundo unipolar al mundo multipolar en emergencia da una realidad distinta, ¿no? Como quiénes son nuestros principales socios. Nuestros principales socios comerciales son Brasil, primero, China segundo, tercero Estados Unidos, cuarto India, quinto Vietnam. Uh-huh. Vietnam nos vende café, ¿no? Hace 30 años no había ni un grano de café en Vietnam, no plantaban café. Hoy son uno de los grandes exportadores del mundo. Entonces, el mundo ha cambiado. Hay un proceso en donde la globalización, por un lado, continúa y por otro lado se va retrocediendo y haciendo grupos regionales. Estados Unidos está con este asunto de la competencia con China, y entonces plantea el reshoring, es decir, que las fábricas vuelvan a Estados Unidos. Pero la verdad es que algunas vuelven, pero la mayoría no vuelve, sigue en China, o se va a otro lado, se va a Vietnam, se va a México, y se van fábricas chinas a México. Por ejemplo, es interesante ver el programa de Trump, donde no saben qué hacer, porque además la economía norteamericana, por eso hay mucha gente que habla de una nueva guerra fría. La verdad, yo estoy en contra de eso. No me parece que sea una forma correcta de ver lo que está pasando, porque obviamente hay una competencia entre China y Estados Unidos por la hegemonía. Claro. Estados Unidos tiene la hegemonía, la va a tener varios años, pero en 10 años China probablemente sea la primera economía del mundo. Ahora, lo importante de eso es que en el caso de la Guerra Fría, entre Rusia, Unión Soviética
y Estados Unidos no se vendía ni un tornillo, no había un tornillo que fuera de Estados Unidos a Unión Soviética, ni una arandela que fuera de la Unión Soviética a Estados Unidos, nada. Ahora, en cambio, la interpenetración comercial entre los dos países es extraordinaria. La cantidad de fábricas norteamericanas que hay en China es enorme. ¿Sabes cuáles son los autos más comunes más en China que ves? Uh-huh. El Buick. ¿Te acuerdas del Buick? Sí. Que una cosa que uno cree que desapareció. No desapareció. China está lleno de BioX, como dicen en inglés. Y ahora, por ejemplo, ha superado lejos a Tesla, que tanto propaganda el señor racista Elon Musk, sí. Que tienen Tesla. Los chinos hicieron no sé cuántas veces más autos eléctricos que Tesla. O sea, el primer productor de autos eléctricos del mundo es China. Entonces, y hay una interpenetración de las dos economías en comercio que es muy grande. Por eso es muy difícil. Incluso yo estaba leyendo el otro día las propuestas de el posible secretario de Comercio de Estados Unidos si ganara Trump. Si ganara Trump, el señor que dice que quería comercio, tiene una serie de propuestas de subir aranceles, subir 10% todos los aranceles en principio del mundo, o sea, ser más proteccionista Estados Unidos, y que están en una tendencia proteccionista, y segundo, subir 60% a los aranceles que vienen de China. Ahora, si Estados Unidos hiciera eso, lo que va a pasar es que va a tener una inflación del corno, porque van a valer mucho más la mayoría de los productos que ellos consumen, que son chinos, y fabricados en China. Entonces, no es una medida razonable ni posible de implementar, por más que la digan. En fin, es un mundo en cambio, y los nuestros lo miran con una nacional y popular, digamos, argentino y latinoamericano. Para mí lo principal es lograr tener una estrategia que abarque a la mayoría de la sociedad, tanto en número como en sectores, y que plantee un desarrollo para la Argentina. Hoy esa es una estrategia muy difícil porque hay muchos sectores, empezando por el gobierno, que lo rechazan abiertamente, que creen que no hay que tener esa estrategia. Así que frente a eso hay dos o tres cosas que hacer. Primero, la unidad propia del viejo peronismo, ¿no? Unirnos todos los peronistas, saber que tenemos diferencias, pero que hay que ir procesándolas de manera positiva, porque ese es un punto de partida para reconstruir una mayoría y una propuesta. Va a ser interesante lo que se va a decir en el Senado esta semana, porque en este Senado van asociaciones empresarias, van trabajadores, sobre todo sobre el tema del RIC, y es un escándalo. Totalmente. Pero es un escándalo que lo pasan como que fuera una cosa espectacular. Normal, claro. Es como si vos decís, mirá, yo quiero un panqueque de dulce de leche, y vos me decís, no, yo quiero un panqueque de manzana. Bueno, están comiendo un postre con dulce. Salvo el problema del azúcar y de la diabetes, no se ve el problema. Bueno, no, esto no es eso, no es una discusión simplemente de gustos, es una discusión muy profunda sobre el futuro de la Argentina. Hay algunas teclas que si uno las toca, reaccionan, ¿no? Por ejemplo, fue claramente lo de la universidad, ¿no? El tema de la enseñanza, el tema de la educación, lo importante es la educación pública, gratuita, universal, es decir, inclusiva. Eso es una cosa que está muy adentro de la conciencia de los distintos sectores de Argentina. Eso es muy importante. Tenemos que recuperar algo que está. Cuando uno ve las encuestas, la mayoría de la gente tiene la idea de que el Estado tiene que ser un Estado que ayude a los más débiles, que colabore en el desarrollo, que tenga un rol.
pero después políticamente esto no se expresa de una manera, eso tiene 70% de apoyo, pero después políticamente no es así. Entonces, hay una tarea y hay unas cosas que sí muestra el triunfo de Milei, ¿no? Que es el hartazgo de buena parte de una dirigencia que no ha podido, no ha sabido, en algunos casos no ha querido, pero en general yo creo que no ha podido y no ha sabido, transformar el país en algo mejor de lo que era cuando empezó la democracia, ¿no? En estos 40 años, festejamos 40 años de democracia y gana Milei, que no dice que es democrático, aunque ganó a través de la democracia, o sea, a través del voto, y que parecía que tiene un plan de destrucción del sistema productivo y de las posibilidades de desarrollo de la Argentina. Entonces, además de mantener una unidad, hay que dar un debate sobre a dónde vamos. Y el debate, siempre todo debate tiene alguna implicancia sobre el pasado, pero lo único que no debemos hacer es ponernos a discutir el pasado. Tenemos que ser capaces de plantear el futuro y plantear recuperar la esperanza, porque la verdad es que el movimiento nacional se ha alejado de la juventud, que es una juventud que es más instantánea, que es más individualista, que está más refugiada en cosas que te aíslan o se conecta a través de métodos nuevos, que son todos los sistemas tecnológicos, pero que dejan también un sabor a soledad y un problema de autoestima basado en un reconocimiento de los likes, es decir, a través de instrumentos muy particulares, y se ha debilitado también toda la estructura comunitaria, ¿no? Cuando el Papa Francisco habla del tema de la solidaridad y del otro, me parece que está poniendo el dedo en la llaga, y eso es una cosa que no solo pasa en la Argentina, pasa en muchas partes del mundo. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, pero el trabajo se hace de a uno. Mira, yo ayer estuve en el Luna Park, en este encuentro grande por Mujica, que se llenó de gente de los barrios, de las villas, y la verdad que fue conmovedor dos cosas. Primero, Carlos nunca se hubiera imaginado que 50 años después iba a ser recordado de esa manera, él seguro que no lo hubiera pensado. Segundo, la alegría de la gente y la esperanza. Nosotros tenemos que lograr que esa alegría y esa esperanza se amplíen a la mayoría. Es decir, sin esperanza no hay alegría, esa es la verdad. Y la esperanza en construir un mundo más justo y una vida mejor es el elemento central que debe regir nuestra conducta. Esto posiblemente implica revisar muchas cosas que no hicimos del todo bien, y todos tenemos alguna responsabilidad. No todas las responsabilidades son iguales, decimos, hay responsabilidades diferenciadas, porque si no todo queda en lo mismo, ¿no? Claro. Pero lo cierto es que todos tenemos que revisar prácticas y ver cómo hacemos para que esta nueva generación, para que los jóvenes encuentren una fuerza reconstructora del tejido social y que permita encarar, unir voluntades en torno a un proyecto, como me decía un viejo compañero que está sobre la política, que la política era unir voluntades en torno a un proyecto. Y la verdad es que eso hay que hacer mucho, y eso es muy distinto a la rosca, totalmente, al chichoneo, totalmente distinto. Es una tarea que en cierto sentido es larga, porque la sociedad está muy fragmentada, el proceso social ha fragmentado las sociedades en todo el mundo y más en la Argentina, que no le ha ido bien. No le está yendo bien al mundo, ojo, que los jóvenes no se confundan. No. Tenemos montones de jóvenes que se van a Barcelona, hay como entre 200 y 300.000 argentinos en España. Y se va, no les va tan bien, ni en España, ni en Francia, ni en Italia, ni en Estados Unidos, en ninguna parte te va muy bien, en Alemania tampoco.
Es decir, el mundo está atravesando un periodo de bajo crecimiento, de problemas con los puestos de trabajo, de problemas de creciente intolerancia a la inmigración. El caso más notorio es Alemania, ¿no? Alemania, mi primer ministro dijo hace ya varios meses que en el 2035 Alemania tenía que tener 6 millones de puestos de trabajo que no iba a poder cubrir. Uh-huh. Por el problema demográfico, ¿no? No salen, hay muy pocos niños, un poco nacimientos, la población envejece, entonces hay 6 millones de puestos de trabajo que no van a poder cubrir. ¿Cómo no van a tener que cubrir? Una parte uno puede decir, bueno, lo pueden superar con robótica, y otra tiene que tener inmigración. Claro. Ahora, muchos de los alemanes son contrarios a la inmigración, salvo que sean blancos, arios, bla, bla, bla. Africanos no. Entonces, ¿qué va a pasar? Es decir, hay problemas bastante complejos. Al mismo tiempo también, no lo he mencionado, pero siempre está presente, sí, creo que hay que ser consciente. Vivimos una revolución tecnológica que comenzó hace como 50 años, en los 70, pero que continúa. Yo me acuerdo de un libro, asesor de seguridad nacional. La era tecnotrónica. Que antes, la era tecnotrónica. 1970 es ese libro. El tipo dijo, va a caer la Unión Soviética. Yo dije, este es un polaco anticomunista que expresa sus deseos. Y no tenía razón. Después lo conocí a Brzezinski, estuve con él en una reunión en China muy interesante. Y le conté que él había hecho bastante por los presos en Argentina en la época de Carter, ¿no? Ah, claro. Así que me miraba, que reconozca algo al señor. Pero es verdad. Entonces, estamos en un mundo de una gran transformación que ni siquiera sabemos cómo sigue estrictamente ni a qué velocidad. Eso es lo que hace también más, por ejemplo, el gobierno ha parado la inversión en Atucha, no en Atucha, en la zona de Atucha, en el Karen, en el proyecto de producción de energía eléctrica con una central de potencia pequeña, que es una cosa que no existe en el mercado y que se podría vender en muchos lugares aislados, porque es más fácil que todos los tendidos de cable, mantenimientos, claro, y pequeñas unidades de potencia que abastezcan ciudades medianas y que, bueno, tiene muchas cosas parecidas, ¿no? Con algunas diferencias. Una diferencia central en relación a Centroamérica y Norteamérica, es decir, a México, que es parte de Norteamérica geográficamente, pero es Latinoamérica, es el grado de complementariedad con Estados Unidos. Uh-huh. Que hace que las estrategias de estos países sean distintas. Lo de México es obvio porque está al lado, claro, pero yo te diría que la importancia de Estados Unidos en la integración productiva de estos países llega por lo menos hasta la costa sur del Caribe, es decir, Colombia, Venezuela, Guyana, y en parte Ecuador también. Más al sur es distinto. Chile tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, es verdad, Perú también, pero son economías distintas y de hecho su desarrollo industrial es mucho más chico y su orientación a China también es grande porque es el principal destino de su producción. Nosotros tenemos un gigante al lado que es Brasil, uh-huh, que es el país con el cual tenemos que avanzar en la integración. Ahora es muy difícil avanzar en la integración porque le supone y dice cualquier cosa, pero la verdad es que nuestro socio natural es Brasil, porque Brasil y Argentina unidos son Sudamérica. Uh-huh. Punto. Incluso Brasil tiene límites con todos los países de Sudamérica, menos con
Chile. Un puntito de Ecuador y Chile. Por eso yo me acuerdo que Celso Moreira hacía burla y decía, nosotros con Chile tenemos una amistad sin fronteras. Está bueno. Diciendo sin ningún decía, y es verdad. Y bueno, y ahí tenemos que trabajar mucho, porque toda la estrategia de integración productiva, la verdad que no podemos pensarla en el modelo tradicional de sustitución de importaciones para 40 millones de argentinos. Tenemos que pensarla en una dimensión por lo menos regional. Por eso a esto de la globalización se suma la regionalización, que son dos procesos como aparentemente contradictorios, pero no son contradictorios, sino que deberían funcionar como contrapeso y como cierto complemento, ¿no? Nosotros tenemos muchas cosas pendientes, tenemos mucho atraso en infraestructura, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil avanzar si no tenemos la suficiente energía, si no tenemos los caminos adecuados, si no tenemos los puertos adecuados, si no logramos hacer el canal Magdalena, que está demonizado por las grandes cerealeras, y la verdad que es una cosa absurda. La provincia de Buenos Aires, vos estás en el municipio de la costa, claro, no puede llevar un barco de Quequén o de Bahía a Ramallo sin pasar por el extranjero. Es Uruguay. Sí, Montevideo. Tenés que sumarlo para... Es una cosa increíble, digamos. Ahora, no se hizo una cosa bien, salió fallida la licitación entre el gobierno de Alberto, y ahora obviamente este gobierno no va a tener interés en hacerlo. Sí tenemos interés en hacerlo varios, y el gobernador de la provincia. Es posible, perdón Jorge, ¿es posible que desde la provincia de Buenos Aires se pueda avanzar algo en ese proyecto? En eso hay varios tratando de dar una mano. Es un tema complejo, porque hay una parte que es nacional, ¿no es cierto? Claro. Pero en algunos casos hay antecedentes de cosas que sí se han dado a la provincia para que lo haga. Rutas, por ejemplo, rutas que se pasan, la ruta 2 pasó de la nación, era una franja nacional, y pasó a la provincia. Entonces uno podría pensar que el canal Magdalena, que es nacional, podría dárselo a la cosa que no veo voluntad. Bueno, hay que armarlo. Pero ¿quién otorga esa potestad? ¿Quién otorga esa? Eso es nación y una parte. Entonces, claro. Es un tema entre jurídico y político complejo, pero tiene mucha importancia, y sobre todo la importancia que tiene es que tenemos que difundirlo y transformarlo en una causa nacional, porque este es el problema básico. El problema básico es que no se hizo sin costo político, digo. Tiene que ser una causa grande, y además los que están interesados son los puertos del sur, porque a los puertos del sur también les pasa lo mismo. ¿Qué puertos, por ejemplo? Perdón, ¿qué puertos, por ejemplo? Todo lo del sur, Comodoro. El sur del país. Sí. Río Grande, el puerto que están haciendo San ahora en Río Negro, todos los puertos del sur, también les pasa lo mismo. Para tener una cosa tienen que pasar por allá, por Uruguay, es absurdo. O sea, no podemos tener un comercio interno. O sea, la Argentina fluvial y la Argentina marítima están fracturadas, están partidas. Y eso es absurdo. De la misma manera que tenemos una dificultad real, que el canal de Magallanes tiene uso y es jurisdicción de Chile, eso tenemos con la boca. O sea que para hacer cualquier obra tenemos que también pasar, para ir de Tierra del Fuego de Santa Cruz a Tierra del Fuego a Santa Cruz, tienes que pasar por Chile. Es una complejización, ¿no es cierto? Superar eso también es complejo, por el lugar, las inclemencias y los costos. Pero el canal Magdalena, la verdad que es un regalo. Y el otro puente es el puente a la Antártida, ¿no? Que tiene que tener la base esa de Ushuaia que nosotros decimos, y que Milei se le ocurre compartirla con Estados Unidos, es un disparate. Pero ese
Ushuaia, que es una isla, Tierra del Fuego, con la Antártida de una manera más ágil. Puerto, en Ushuaia, el conjunto de las fuerzas y el desarrollo de la base Petrel, que comenzamos en el 22 en Antártida. Así que bueno, hay mucho para hacer, ¿no? Y yo creo que en términos, bueno, por ejemplo, está claro que ahora Argentina tiene, en vez de un campo, tiene otras cosas. Tiene un campo que ya ha tecnificado mucho, eso es bueno, y que ha desarrollado también una industria vinculada, que ha mejorado. Porque antes el problema que tenías vos con la industria agrícola era que era muy casera todavía, muy poco industrial. ¿En qué sentido? Una vez usaba tornillo de un lado, otra de otra de un tercero. ¿Cómo dabas equipo, ayuda postventa, servicio postventa a esas máquinas? Que eran muchas distintas. Entonces, todo eso ha mejorado mucho, la calidad, en la potencia de desarrollo, la cantidad, y la verdad que en eso el campo está bien. Ahora ya sabemos que el campo no se puede desarrollar en Argentina, eso lo sabemos de la generación del 80, que hizo bastante basándose en ese único recurso fundamental. Ahora tenemos hidrocarburos, tenemos petróleo y gas. Ahora, vamos a hacer más destilerías para refinar el petróleo y hacer las naftas nosotros, o lo vamos a mandar en bruto para conseguir comprando diésel o naftas. Pregunta. Segunda pregunta. Todo el mundo habla que hay que hacer en Bahía Blanca una gran planta licuefaccionadora de gas para poder meter gas en los barcos, que hay que enfriarlo a 160 grados, creo menos 160 grados, y llevar. Nadie habla de que hay que utilizar el gas para producir más fertilizantes. Urea, por ejemplo. Es decir, nosotros tenemos una producción de 1,5 millones de toneladas de fertilizantes. Usamos por año 5 millones de toneladas de fertilizantes. ¿Por qué no vemos cuánto cuesta hacer una fábrica de una planta de fertilizantes o ampliar la que tenemos, que es bastante más barato, en vez de estar pensando como locos en vender todo como materia prima? Es decir, darle a esta riqueza que tenemos solo una mentalidad extractiva. Están haciendo la perforación de exploración frente a las costas de Mar del Plata, ¿no? Sí. En ese lugar que tiene muchísimas posibilidades de tener, si no soy consejero nacional. Así del Partido Justicialista. Sí, a nivel nacional. Así que mañana, a las 18 horas, ya ha sido convocado una reunión del Consejo Nacional. Y nos vamos a reunir y la agenda tiene que tomar 2 o 3 cosas, ¿no? Decidir bien quién queda a cargo del partido, luego de la licencia de Fernández, ver cómo se comienza por lo menos a conformar o que se aprueba sobre la Comisión de Acción Política, que fue lo mismo que hicimos en el 18, ¿no? Y ahí salió un avance grande para la unidad y la unificación del peronismo. Y tercero, tenemos que ver en qué fechas se hacen elecciones internas, que probablemente sean a fin de año. Eso creo que son los temas que se van a discutir, además de la realidad política, ¿no? Sí. Así que mañana a las 6 de la tarde Jorge, te cuento. Bueno, bárbaro. Una pregunta que tiene que ver con esto estrechamente. La afiliación, ¿cuándo se abre o en qué instancia está? O sea, eso vamos a verlo, porque he tenido muchas diferencias de acuerdo a las provincias, ¿no? En muchos lados ha habido afiliaciones, pero que no se pasaban a la justicia. Entonces quedaban como congeladas, ¿no? Ajá. Vos ibas, te afiliabas, y después resulta que no estabas en el registro, en el padrón Sí. de afiliados. ¿Por qué se ha dado eso en varios lados? Bueno, por lo que uno puede suponer, porque es la forma de evitar que yo tengo 300 fichas de afiliación. Que venga otro y tenga 500. Claro. Y vos tenés 500, entonces vos te me aparece con 500, y bueno, guardar un cajón y espero. Claro, Lo sabemos. Bueno, entonces, yo creo que eso es una tontería, porque claro, lo que logramos hacer
presidente, todo ese tema que me parece que es muy importante. Y mucho más ahora. Ahora hay que escuchar, mire, yo creo que una de las condiciones de un político ahora es primero escuchar. Totalmente de acuerdo. Escuchar qué dicen, después conversar con la gente, ver sus problemas, ver cómo lo ven, ver las soluciones que plantean, discutir con ellos si son buenas o no, y de ahí ir avanzando. Esto se reconstruye como el fuego, hacia arriba, totalmente. De abajo hacia arriba, poco a poco, y tomando cosas muy impactantes, muy emocionantes, lo de la marcha de las universidades, ¿no? Porque demostró cómo hay banderas en la Argentina que son interés de amplia mayoría de sociales, que en Argentina la educación como canal de ascenso social sigue siendo un valor muy importante para la gente. Entonces, bueno, hay que mejorar la educación, sí, claro, hay que mejorarla, no destruirla. Jorge, vos tuviste ocasión, nos narraste ya, un aspecto de la relación con Néstor Kirchner, pero además tuviste ocasión de encontrarte con el general Perón. ¿Nos puedes narrar un poco esto? Sí, yo estuve con Perón, me acuerdo el día, no la fecha, pero sí el día. Cuando él vino, en el 72 fue a Gaspar Campos, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Y mi mamá, el movimiento arregló para que me recibiera a mí. Y yo fui el mismo día que fueron los sacerdotes, el movimiento sacerdote para el tercer mundo, porque después de hablar conmigo, por el que yo fui a las 9 de la mañana, tuve como una hora y pico con él, y después entraron y pasaron ahí, y después Perón se fue a esa otra reunión. Bueno, era un hombre extraordinario en todo sentido, ¿no? Primero era muy educado, en contra de la imagen que han dado los gorilas, un tipo autoritario, gritón y todo eso, pero era uno de los hombres más educados que yo he visto en mi vida. Te servía café, te preguntaba cuánto azúcar te gustaba, si estaba bien de temperatura, te revolvía, se fumaba en esa época, así que te ofrecía el cigarrillo, te lo prendía. Sí, era un hombre muy educado y que escuchaba mucho lo que decía, pero no escuchaba y preguntaba. Yo estaba en lo decamisado en esa época, era un joven sociólogo que militaba en la matanza, un militante de base, en los barrios. ¿En qué barrio, Jorge? En varios, pero en La Ferrer, en el cementerio de Villegas, después tenía el Ateneo de Estudios Sociales en la sede de la UOM, que teníamos nuestra central, y era una UOM antibandorista. Y de ahí trabajábamos el movimiento sindical, que produjo toda una renovación de las dirigencias de las fábricas grandes que había en esa época. Había muchas fábricas grandes en La Matanza. De ahí estaba, por ejemplo, la Santa Rosa, que tenía más de 3.000 trabajadores. Salió el ruso Dansky, que salió en esa época. Empezó a militar ahí. ¿Y hoy es la Universidad de La Matanza? Perdón, hoy es la Universidad... ¿no? ¿Cómo? No te escuché. Es la Chrysler, ¿no? Ah, claro. Ajá. Creo que es la Chrysler. Está bien. Y en esa época también armamos, ya justamente en esa época yo lo fui a ver a Perón, estábamos armando un local en San Justo para armar una coordinadora de juventud peronista, porque había un montón de grupos que surgían, los grupos silvestres, que se armaban en los barrios y eran montones, Villa Constructora, Villa Luzuriaga, Silvio Casanova, de todos lados venían. Y bueno, se estaba armando todo ese proceso que ya venían en el 72 de crecimiento de la juventud y de organización, ¿no? Así que charlé bastante con él, tenía una visión del mundo clara, me corría por izquierda, obviamente. ¿Cómo ser? La revolución bolchevique terminó con el capitalismo en 1917 y el mayo francés terminó con la burocracia. Era muy que en esa época
optimista, ¿no? En algún momento podemos charlarlo más largo, pero digamos, ese optimismo de Perón después se apagó definitivamente con el golpe de Chile. Uh-huh. El golpe de Chile lo tuvo 2 días a Perón mirando televisión sin hablar. Y creo que ahí había estado el golpe en Uruguay, había estado el golpe contra Torres en Bolivia, el tema... Brasil era una dictadura, Brasil ya era dictadura. Era una dictadura. Y después pasa una cosa que yo me acuerdo, me cuesta recordarlo en su importancia política que le dimos en ese momento. Tanto la Juventud como todos. Pero en el 73 fue la guerra de Yom Kippur entre los árabes e Israel. Y en esa guerra de Yom Kippur es cuando se cuadruplica el precio del petróleo y surge con fuerza la OPEP. Y la cuadruplicación del precio del petróleo terminó con un ciclo que venía de 45 de crecimiento sostenido de la economía con energía barata. Eso se acabó a partir de ese